El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 46. La masacre de los madianitas. Hemos explicado cómo dentro de una de las declaraciones más hermosas de las Escrituras hay contenida una enemistad implícita. Leemos en Éxodo 32:32. Pero ahora perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. En el monte Sinaí, Moisés lucha en su mente entre los límites del perdón de Dios y el sistema de justicia que todos los hombres entienden. La muerte como pecado por la transgresión. Siendo un joven hombre, Moisés demostró su creencia que el culpable debía ser castigado con la muerte. Esto leemos en Éxodo 2, versículo 11 al 12. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. 40 años en el desierto, cuidando de las ovejas, ablandó el principio de retribución en Moisés. Pero sin la completa revelación del carácter de Dios, como es revelado en Cristo, era extremadamente difícil remover totalmente esta falsa idea. Dios, sabiendo cuán difícil es eliminar tales conceptos erróneos enraizados en el hombre y reticente a forzar un entendimiento diferente en el hombre, le enseña dónde están, registrando los detalles de su intentos de alcanzarlo, para que un día en el futuro el hombre pueda unir las piezas y llegar a un entendimiento más acertado acerca del carácter de Dios y su justicia. Esto es todo lo que Dios puede hacer y lo que ha hecho por 6,000 años. Camina con el hombre a través de su entendimiento oscurecido, mientras comen del amargo fruto de sus elecciones. Todo mientras les habla suavemente acerca de una manera mejor, a través de su espíritu. Dice en Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era el hombre más paciente y atento sobre la tierra en aquel momento. Y habría muy pocas después de él que poseeran su nivel de humildad. Aún así, la traición oculta desde los tiempos de Adán aún estaba camuflada en el carácter de Moisés. Nuestro Padre Celestial quería liberar a Moisés de su hostilidad oculta. La única manera de hacer esto era permitiendo que las tendencias naturales de Moisés abundaran en una situación difícil. Esto permitiría que la gracia de Dios abundara mucho más. En el momento que Moisés golpeó la roca, enojado a causa de la ingratitud del pueblo, la enemistad oculta en Moisés emergió. El golpe de la roca era un símbolo del azote de Cristo. Antes que Moisés subiera al monte Nebo y fuera a la tumba, Dios le revelaría la profunda hostilidad dentro de él a un nivel tal que resultaría visible que Moisés poseía la misma naturaleza que el faraón que intentó matarlo de niño. En el capítulo anterior o en el capítulo último vimos la muerte del culpable dentro de Israel por permitir la adoración falsa y la inmoralidad sexual dentro del campamento. Ahora era el momento de que las naciones culpables de Moab y Madián cosechen lo que habían sembrado. Dios le habla a Moisés en Números 31:2. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Aquí está la tarea final para Moisés antes de morir. Venganza contra los madianitas. Pero la venganza, ¿de quién era satisfecha aquí? Consideremos otras dos traducciones.
Números 31:2. Toma venganza completa de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás reunido a tu pueblo. Ahora, aquí otra traducción literal de la Poliglota Complutense. Números 31:12. 2. Permite, es decir, venganza con castigo de los hijos de Israel contra los madianitas. Y al final serás añadido a tu pueblo. ¿Qué entendían Moisés y los israelitas por venganza? Números 31:3. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Venganza para Moisés significaba matar, destruir a aquellos que habían hecho lo malo. Moisés expresó la venganza humana como venganza de Dios. Esto es proyectar en Dios los rasgos del carácter de Israel, incluyendo a Moisés. La astuta traición de Balán en alianza con los madianitas agita la ira de Moisés y causa que la ofensa de Moisés abunde, como diría Romanos 5:20. Dios habló a Moisés de la venganza de los hijos de Israel. Moisés habló de la venganza de Jehová. Moisés le dice a los israelitas que se armen para la guerra. Dios no mencionó la palabra guerra o armarse. ¿Cómo se venga Dios de sus enemigos? Romanos 12, versículo 19 al 20. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La venganza de Dios alimenta a sus enemigos y luego les da algo para beber. Cuando tu enemigo es bueno contigo, te tortura la conciencia, si queda algo de conciencia, y causa gran incomodidad al alma. Así es como Dios vuelve a todos sus enemigos, lo cual incluye a todos los hombres en su estado natural, en enemigos. Su benignidad nos guía al arrepentimiento y a la reconciliación, como menciona Romanos 2:4. ¿Cómo trató Eliseo a sus enemigos? Leemos en 2 Reyes, capítulo 6, versículo 21 al 23. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿Los mataré, padre mío? Él le respondió: No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Por qué las bandas armadas de Siria no volvieron a la tierra de Israel? A causa de las ascuas de fuego sobre sus cabezas. Estos soldados pensaban que iban a morir. En lugar de eso, el ser tratados con un gran festín tocó profundamente sus corazones y los hizo avergonzarse de su deseo de matar a los israelitas y los llevó a detenerse. Pero como declaramos, no fue la venganza de Dios la que estaba siendo ejecutada. Era la venganza de Israel. Moisés nuevamente golpea la roca, un símbolo de Cristo, diciendo que la venganza de Dios era la que estaba siendo llevada a cabo. Era una manifestación de la enemistad oculta que se originó en el corazón de Adán. El hombre más manso de la tierra repentinamente revela la hostilidad oculta dentro de sí en el deseo de masacrar a los madianitas. Si Dios no hubiera dicho lo que hizo, la hostilidad oculta podría no haberse manifestado. Es la malinterpretación de lo que Dios quiere decir lo que hace que Él esté envuelto en oscuridad. Dicho de otro modo, la proyección de las ideas del hombre en las palabras de Dios es lo que causa que Dios aparezca revestido de oscuridad. No hay oscuridad en Dios.
Pero como los hombres que representan a Dios malentienden su carácter, esto causa que la oscuridad rodee a Dios. La oscuridad es Dios mal representado por sus seguidores. Es vital que la profundidad de la hostilidad en Moisés sea revelada antes de que muera. Dios no hace esto para condenar a Moisés, sino para que Moisés reciba abundante gracia. Dios nunca condena, solamente declara la culpa para traer sanación a la enemistad, para lograr una reconciliación más profunda. Es el hombre quien, en su malinterpretación, percibe esta obra de declaración de culpa como siendo condenado y perece en culpabilidad y temor. Israel fue a la guerra con Madián con la idea de que estaban luchando la guerra de Dios y tomando su venganza. Los madianitas fueron diezmados. Israel aseguró que Balán, el falso profeta, también fuese destruido. Pero cuando regresan, Moisés reacciona con gran enojo. Dice Números 31, 14 al 17. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y aquí, por consejo de Balán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. ¿Había dicho algo Dios con respecto a asesinar a niños varones? ¿De qué modo los niños de Madián habían seducido a Israel, causando una plaga que destruyó a 24,000 israelitas? Todas las mujeres que alguna vez se habían acostado con un hombre fueron ejecutadas. Pero las niñas que no se habían acostado con hombres fueron preservadas con vida para ser preparadas para acostarse con hombres israelitas y para ser sus esclavas. No es difícil entender la lógica humana de por qué las mujeres fueron ejecutadas. Pero a la luz del carácter de Jesús, quien perdonó a la mujer atrapada en adulterio, se nos revela a todos en dónde se halla nuestro corazón con respecto a este asunto. La vida de Moisés fue salvada cuando el faraón de Egipto mandó que todo niño varón israelita sea muerto y que las niñas sean preservadas. Esto leemos en Éxodo 1, versículo 15 al 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistéis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. También es interesante que cuando Moisés huyó de Egipto, encontró refugio en la tierra de Madián. Esto leemos en Éxodo 2:15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés se casó con la hija de Jetro, sacerdote de Madián. Esto podemos ver en Éxodo 2, 16 al 21. Todas estas cosas deberían estremecernos. Moisés fue el hombre más manso que existió. Cuando la prueba correcta llegó, se reveló que Moisés podía demostrar los mismos atributos que Faraón, quien procuró matar a los niños israelitas. Si realmente deseas saber lo que está oculto dentro de tu alma, mira el rostro de Moisés y contémplate a ti mismo. Todas estas cosas fueron escritas para nuestro aprendizaje. Romanos 15:4. No hay nada bueno en el hombre, no hay nadie quien busque a Dios. Romanos 3, 11 al 12. Como nos dijo Jesús, no hay nadie bueno sino uno Dios. En la matanza de los reyes de Madián y sus hombres, vemos el sacrificio del culpable. En las mujeres que habían seducido a hombres israelitas, también vemos el sacrificio del culpable. En la muerte de las mujeres que no habían seducido a Israel y de los bebés de Madián,
Vemos el sacrificio de los inocentes, y esto completa la expiación de la sustitución penal. Todo esto hace eco de las acusaciones en el jardín. La mujer que tú me diste, la mujer culpable y el hijo inocente son condenados a muerte con el propósito de completar la expiación para Adán. El resto del capítulo habla del botín de guerra y cómo fue dividido y qué fue dedicado a Dios. Luego leemos algo extremadamente importante acerca del tema de la expiación en Números 31:50. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda cada uno de lo que ha hallado, alhaja de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Al ejecutar a los madianitas y tomar el botín de guerra y hacer una ofrenda a Dios, los israelitas hicieron expiación para sí mismos. Pero, ¿cómo pueden los hombres hacer expiación por sí mismos cuando no hay justo ni siquiera uno? Como había declarado Dios, era la venganza de Israel la que estaba siendo satisfecha. Por lo tanto, la expiación era para sí mismos. Por un breve momento, Moisés se parece a Faraón, con la misma semilla de enemistad impulsada por el deseo de preservar a su nación. El punto crítico para recordar es que Dios no condena a ninguno por sus errores, pero pronto les mostrará la verdad para poder darles misericordia y sanación espiritual si aceptan la verdad. Muchos se horrorizan ante la idea de que Moisés actuó erróneamente. Esto es un intento de justificar la hostilidad oculta en sus corazones. Jesús nunca ordenó el asesinato de nadie. No es parte del carácter. Cristo soportó la cruz en la muerte de todos aquellos madianitas para que el proceso del evangelio en Moisés pudiese ser completado. No nos equivoquemos. Los madianitas recibieron las consecuencias naturales de sus elecciones. Buscaban destruir a Israel. Así que Dios permitió que las iniquidades de los padres sean visitadas sobre los hijos. Dios no impidió que caigan las consecuencias, pero el carácter de Dios no está representado por la matanza de los madianitas. Es mi oración que al leer estas historias con una mirada fresca, el principio del espejo tome un significado mucho mayor. Lo que leemos en las Escrituras como expiación es un reflejo de la expiación del hombre. Los pensamientos de Dios no son los nuestros, pero Él nos encuentra en donde estamos. Oro para que la depravación de toda la naturaleza humana sea revelada y echada en el polvo para que todos nos aferremos a Cristo como nuestra única esperanza de salvación. No hay ninguno bueno, ni uno solo. Es por eso que esta historia nos es dada. 1 Corintios 10:11. Estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Todos tenemos la misma carne que Moisés y que Faraón. Tenemos el potencial para hacer exactamente lo que ellos hicieron, incluso siendo las personas más mansas sobre la tierra.